Dios te bendiga, te damos la bienvenida a tu entrenamiento empoderado. Hoy estamos entrando al cuarto día de nuestro entrenamiento y pasamos al segundo tema de la semana, que se llama Viviendo en Libertad. Escuche bien esto, considero que de todos los temas que vamos a tratar, todos son importantes, pero este es uno de los más importantes y ya les voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de vivir en libertad, ese es el factor principal para que podamos tener una vida abundante y una vida rebosante de propósito, ya que tener unas emociones sanas y unas emociones libres de todas ataduras nos llevarán a nosotros a desarrollar nuestro máximo potencial y tener mayor crecimiento personal para relacionarnos con los demás y para tocar la vida de muchos. Así que por favor no te vayas, vamos a comenzar con tu entrenamiento. Muy bien, cuando hablamos acerca de tener emociones libres, estamos hablando de vivir una vida más plena, una vida llena de armonía, una vida llena de seguridad y de paz. El asunto es que muchos de nosotros cuando crecimos no tuvimos este estilo de vida que nos diera a nosotros la seguridad, que nos diera a nosotros la fortaleza para seguir adelante. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde fuimos maltratados, donde se nos hablaba de cierta manera que formaron en nosotros pensamientos y hábitos destructivos. Por ejemplo, las ataduras representan áreas en nuestra vida que nos limitan para desarrollarnos en nuestro máximo potencial, ya sea espiritualmente, ya sea personalmente, emocionalmente, físicamente. Gloria al Señor. Y en cualquier ámbito de tu vida, las ataduras emocionales son como si fueran unas cadenas que te tuvieran amarrado para no sacar tu máximo potencial. Como consecuencia de no poder desarrollar tu potencial, te sientes atado para poder expandir en toda su expansión, en toda su extensión, el propósito de Dios para tu vida. Entonces las ataduras se generan en nuestra vida cuando somos niños o en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud, en la etapa adulta. Le voy a poner un ejemplo de esto. Cuando eres maltratado, vienen palabras hirientes, palabras de maldición, y estas palabras de maldición forman condicionamiento mental en tu vida, llevándote a pensar que tú no tienes ningún valor, que no eres capaz de lograr nada, porque las personas que están biológicamente programadas para protegerte y afirmarte, que son tu papá y tu mamá, o con la persona que tú hayas crecido, que hayas llevado a cabo esa función de papá o de mamá, te golpearon o te maltrataron o te castigaron, y siempre con el castigo vienen palabras hirientes. Esas palabras hirientes usaron contra ti, quedan grabadas en tu subconsciente y son las principales ataduras que te llevan a limitarte en tu vida y en el desarrollo de tu crecimiento. Por eso es importante que en esta semana trabajemos estas áreas de nuestras vidas que todavía siguen atadas al pasado. Recuerdo que en muchas de las ocasiones que me ha tocado ministrar liberación en mis seminarios, mucha gente todavía sigue herida porque el papá le dio una pela cuando tenían 10 años. Pero el asunto no es que se trate de que hacía 10 años o cuando tenían 10 años le dieron la pela, sino el trauma que le generó por las palabras que se hablaron mientras estaba efectuándose el castigo. Y muchas personas están resentidas con mamá, con papá, con sus profesores, en su trabajo, con cualquier persona, incluso con su pareja, su esposo, su novio, sus hijos. Y muchas veces esto, en vez de elevar su poder personal, lo que hace es limitarlo porque se sienten indignos, sienten que no pueden lograr nada en la vida, se sienten inseguros, toman una decisión hoy, mañana la cambian con facilidad. En otras palabras, no se sienten emocionalmente plenos, ya que debido a todo este tipo de heridas emocionales, está limitado para vivir una vida abundante. Yo quiero que recuerde este texto. Juan 10:10 dice la palabra que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero dice, pero Cristo vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. El propósito de Dios para ti es que tú puedas desarrollar una vida abundante, una vida plena, una vida llena de armonía y de bendición. ¿Quiere decir esto que no vamos a enfrentar problemas? Claro que lo vamos a enfrentar, pero lo vamos a enfrentar con la actitud mental como el apóstol Pablo cuando decía, a veces atribulado sin angustiarme, en apuro sin desesperarme, perseguido nunca desamparado, derribado pero jamás destruido. Quiere decir que cuando tenemos una actitud mental firme, no importa la circunstancia que venga, vamos a tener la persistencia y la fuerza de carácter para poder salir adelante sin que esto nos afecte. Por eso es importante que nosotros identifiquemos cuáles son estas áreas de nuestra vida que necesitan ser libres para romper todos estos hábitos destructivos y soltar esa carga de nuestro pasado que hemos arrastrado durante toda nuestra vida.
A veces preguntamos, Dios mío, pero ¿por qué Juanita es tan mal geniada? ¿Por qué Pedro es tan enojón? Escuche bien esto, nadie es mal geniado o enojón de la noche a la mañana. Todo es el resultado de traumas del pasado. Gloria al Señor. Traumas del pasado. Recuerdo en una ocasión había una señora que me decía, pastor, me gustaría tener una consejería con usted. Yo le dije, perfecto, hermana, ¿qué necesita? Y me decía, mire, estoy preocupado por mi hijo. Mi hijo es un joven virtuoso, es un joven amoroso, pero resulta que con el servicio militar se lo tenían que llevar para pagar el servicio militar, y cuando el muchacho vino un año después, vino totalmente diferente. Yo dije, ese no es mi hijo. Vino mal geniado, vino con una actitud de grosería, de irrespeto. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos jóvenes, cuando son sometidos a los entrenamientos, lo quiebran utilizando palabras despectivas, palabras humillantes, y comienzan a establecer sobre ellos patrones de conducta de que están por debajo, y eso genera en ellos un resentimiento contra sus superiores, y como consecuencia eso afecta no solamente en su área profesional, sino en todas las áreas a nivel emocional, ya sea en el ámbito de familia, en el hogar y con los demás. Gloria al Señor. Cuando somos maltratados, nuestra vida comienza a dar un giro. ¿Por qué? Creemos estas mentiras que se nos dicen. Por eso yo les digo a usted en esta mañana, es necesario que tú renueves tu mentalidad y que estés dispuesto a dejar el pasado atrás para que las cosas puedan fluir. Ahora bien, ¿y cómo podemos hacer esto? A través de un proceso de sanidad interior para llevar nuestras emociones y comenzar a tratarlas. A través de un proceso de sanidad interior para confrontar esas emociones que nos han herido y que nos han lastimado durante tantos años. Si no nos desprendemos de esta carga emocional, difícilmente podremos alcanzar un mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque tarde o temprano en cualquier relación personal, ya sea de trabajo, ministerial o en la familia, termina explotando esa emoción que nos lleva a nosotros a vivir una vida de miseria. Entonces el proceso de sanidad interior es un proceso mediante el cual nosotros somos sanados o tratamos las áreas de nuestra vida que generaron en nosotros traumas, que generaron en nosotros dolor, que generaron en nosotros esas ataduras para que podamos ser libres. Es un proceso mediante el cual somos liberados de heridas y traumas del pasado. Entonces lo principal que tenemos que hacer es reconocer esa necesidad, que necesitamos ser tratados para ser sanados de esas emociones y poder despertar ese máximo potencial. Imagínese esto. Alguien está vendiendo una casa, usted quiere comprar esa casa, pero cuando usted va a verla se da cuenta de que es una casa que está totalmente sucia, está arruinada, es una casa que le falta pintura, sus paredes están llenas de hoyo, pero aún así tú dices la voy a comprar. La pregunta mía para usted es, ¿qué usted tiene que hacer para poder habitar esa casa? Considero que tiene que entrar en un proceso de reparación. Limpiar las casas, arreglar el piso, pintarla, arreglar el techo, darle el mantenimiento adecuado para que usted pueda vivir dignamente con su familia allí. Señores, esa es la misma cosa que el Señor hace con nosotros. Es lo mismo que Cristo hace con nuestra vida. Veníamos atados por el pecado, veníamos con tantos traumas, veníamos con malas actitudes, como dice la palabra, viciados a los deseos engañosos, viviendo bajo la cobertura del viejo hombre. Ahora en Cristo Jesús, Él nos compró con su sangre, somos renovados en nuestro espíritu porque ahora podemos sentir la presencia de Dios y somos conscientes del pecado y de poder servir a Dios y vivir una vida plena en el Señor. Sin embargo, nuestra alma y nuestras emociones necesitan ser renovadas. Entonces tú eres como esa casa que el Señor te compró, pero necesita ahora limpiarte, sacarte la mentira, sacarte el enojo, sacarte la ira, sacarte el adulterio, sacarte la fornicación, sacarte el mal genio, sacarte la rebelión, en fin, entre tantas cosas. La Biblia dice claramente en Gálatas capítulo 5, del versículo 18 en adelante, dice que la obra de la carne es enemistad contra Dios, y la obra de la carne representa todas esas áreas emocionales que nos han afectado: el chisme, la mentira, la ira, la contienda, la maledicencia, en fin, una serie de cosas. Les recomiendo que lo lea y que pueda tomarlo. Pero, ¿qué es lo que hace el Señor? Luego ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla acerca del fruto del Espíritu: paz, gozo, benignidad, amor, templanza, mansedumbre, bondad. Entonces, todos estos frutos comienzan ¿qué? A sustituir esas creencias que nosotros traíamos destructivas para adoptar creencias que nos lleven a ser mejor como personas, para que podamos formar el carácter de Dios en nuestra vida y seamos libres de todas estas emociones limitantes que no nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial. Como en videos anteriores les dije, hay un propósito que Dios ha marcado sobre tu vida, pero ese propósito solamente explotará cuando tú seas liberado.
Juan 8:32 dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El punto aquí es que muchos conocen acerca de la verdad, pero no se les ha revelado la verdad. Muchos conocen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, siguen viviendo una vida miserable, llena de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de amargura. Se sienten rechazados, con autoculpabilidad, viven deprimidos. Quiero preguntarte, ¿para ti esto es una vida abundante? ¿No crees que algo anda mal en tu proceso de vida? Así que es importante que nosotros evaluemos. Y vuelvo y repito, te voy a empujar para que comiences a crecer y confrontes. Muchos de nosotros queremos dejar que el tiempo se lleve nuestros errores del pasado, y te voy a decir algo, eso no funciona. Porque puede que tú te vayas de tu barrio, puede que te mudes a otro lugar, pero cuando vuelves otra vez a ese mismo punto que te acuerdas lo que te pasó, el dolor y ese sentimiento de frustración, de ira o cualquier emoción que hayas experimentado, volverá a surgir nuevamente. ¿Por qué? El tiempo no borra las heridas. Tenemos que enfrentarlo para sanar y pasar un proceso de perdón. Mañana te voy a hablar acerca del perdón y de la amargura y lo destructivo que es y cómo poder ser libre. Pero quiero que tú entiendas en esta hora que necesitas llevar tu vida a un nuevo nivel tratando estas áreas emocionales, porque cuando tú eres libre dejará de enfocarte en las cosas malas que te han hecho, dejará de andar como víctima en la vida. La voluntad de Dios para tu vida es darte lo mejor. Dios ha reservado para ti lo mejor, pero tú tienes ahora que adoptarte ¿a qué? A su propósito, a su promesa, y una de ellas es: libérate emocionalmente de todas esas cargas tóxicas que has llevado en tu corazón. Libérate totalmente. Vamos a un proceso de sanidad interior, vamos a un proceso de liberación, vamos a ir a un proceso para desarrollar una vida más plena, para que entonces puedas vivir una vida abundante y puedas desarrollar tu máximo potencial. La causa por la que muchas personas les cuesta relacionarse con otros es porque se sienten inferiores, se sienten con complejos de inferioridad, están atados a la autoconmiseración y no se sienten dignos, no se sienten que son capaces de poder llegar más allá. Pueden que tengan el talento, muchos tienen el talento, tienen habilidades, pero no saben cómo expresarlas porque emocionalmente están limitados en su corazón. Si ese eres tú, déjame tu comentario aquí abajo, por favor, y yo quiero tratar contigo. Y recuerda lo que te dije, estoy atendiendo consejería para aquellos que necesitan este entrenamiento y dicen: pastor, yo me siento identificado con esta palabra, me gustaría ser tratado. Escríbeme, yo quiero ayudarte. Yo estoy comprometido en este entrenamiento contigo para ver los cambios que tú tienes que desarrollar en tu vida para ser una mejor persona, un mejor ministro, un mejor esposo, un mejor padre. Así que en esta hora quiero cerrar este tiempo trayendo conciencia de estas áreas de nuestra vida. Las emociones sanas dan una vida abundante. Las emociones sanas crían hijos sanos. Las emociones sanas crean matrimonios sanos. Así que te invito en esta hora a que adoptes esta posición y que podamos juntos establecer un nuevo estándar de vida conforme a la bendición y la promesa de Dios. Recuerda, te habla el pastor Carlos Santos. No te olvides suscribirte y dejar tu comentario en nuestras redes sociales. Dios te bendiga y seguimos en todo este día en nuestro proceso de formación en este entrenamiento Empoderados. Bendiciones.